Bueno, buenas. ¿Cómo va, Mechi? Y bicampeones. ¿Estás contenta? Sí, más vale, escuchame. Traje mi camiseta para engalanar este ámbito que ¿De nos quién acompaña es? ¿Qué hoy. número tiene? Tiene la 10 de Mechi. ¿Qué dice? Nah, esto es increíble. No la había visto. Cuando la pusiste no la había visto. No, tiene la 10 que me regalaron mis amigos. Bueno, muy buena camiseta, ¿eh? Sí, excelente. Sí. Bueno, segundo programa. Segundo programa. ¿Qué tal las repercusiones? ¿Tuviste algún comentario del primer programa? Sí, un montón de comentarios, buena onda. Algunos que nos dijeron, bueno, están medio duros, todavía tiesos. Y dije, bueno, nos tenemos que relajar, nos vamos a relajar un poco de a poquito. Tengan paciencia, recién empieza. Pero no, en general bien, contentos, con espacio. Algunos compañeros también de las provincias diciendo a ver cuándo nos invitan. Y dije, bueno, tranca, de a poquito vamos a ir abriendo este espacio también para que vengan a traer sus propuestas para armar el programa económico. Sí, obviamente. Tenemos un programa por semana, así que tenemos tiempo. Vamos a invitar a todos, así que nada, relajémonos. Y además es un programa de economía, que con este gobierno, podríamos hacer un programa por día. O varios por semanal, día. Yo ¿no? te diría que hay veces que yo me fui de viaje, estuve de viaje unos días. ¿A dónde te fuiste? Estuve en Italia, en Roma, Bien. en un congreso de economía feminista. ¿Cómo te fue? Me fue bárbaro, conocí un montón de compañeras de distintos países con los que estuvimos charlando, por ejemplo, El Salvador, que están con una situación muy difícil también, ¿no? Con Bukele en el gobierno, con un modelo bastante represivo y con también una economía muy Bitcoin y cosas medio criptomoneda y no sé qué. Las brasileras, que están como muy envalentonadas por esta nueva gestión de Lula, que les da esperanzas y les da mucho optimismo hacia adelante. Así que nada, estuvo interesante. Me mató el presidente de El Salvador diciéndole a los comerciantes, ¿no? Sí, tiene cosas tiene raras. Como ídolo, ¿no? Sí. Y el presidente de El Salvador diciendo a los comerciantes que suban los precios, más o menos, que los va a meter Vamos preso. a ponerla así que se vea más la camiseta. la AFA. Ahí. Perfecto. A los comerciantes diciéndole que suban los precios, más o menos que los iba a meter preso, pero fíjate, ¿no? que igual los líderes de la ultraderecha internacional son bastante nacionalistas, a diferencia de Meloni, que bueno, yo estuve en Italia, es una mina que es bastante nacionalista, lo mismo Donald Trump, que este fin de semana sufrió este atentado, que lo repudiamos, por supuesto, pero Bolsonaro incluso yo lo veo más nacionalista que Milei, que es un entreguista absoluto, o sea, es una derecha liberal libertaria que se despegan algunas cosas de los planteos de otras derechas que hay pululando por ahí. Bueno, entremos ya con el tema. Sí, pero antes de eso, decime. que se suscriban. Perdón. Que se sí. suscriban, que tenemos todas las redes de EVA TV, Exacto. que hay una programación espectacular, que hay un noticiero diario que les trae un montón de información, que hay programas de cultura, de arte, de cine, de política, de debate, así que... Sí, que sigan las redes sociales de EVA TV, ahí están en el Zócalo, y que se suscriban al canal de EVA TV. Así que están todos invitados. La verdad que necesitamos eso para que el canal de EVA TV tenga cada vez más volumen. Sí. Bueno, y sí, tenemos una semana... ¿Vos cuándo volviste de Italia? Yo volví ¿Cuándo llegaste? la semana pasada. O sea que el tuit del sábado de Caputo con la nueva medida, estabas acá en Buenos Aires. Sí, ya estaba acá, estaba tratando de no meter tanto la cabeza en la licuadora, pero bueno, me Raro tocó. primero un sábado, ¿no? Que hagan un anuncio, lo que demuestra, me parece a mí, la incertidumbre, digámoslo bien, el quilombo que tienen, ¿no? Porque para anunciar algo por redes sociales un sábado, una medida tan importante de economía, la incertidumbre, el quilombo, la desorientación que tienen. No, y de hecho la semana anterior, el viernes de la semana anterior, también habían anunciado, ¿te acordás? Este cambio de caja de la deuda, que pasaba de la deuda al Banco Central, la llevaban al Tesoro. Bueno, pero por lo menos ahí fue día de semana, raro, Sí, es día de semana, y por lo menos dieron una conferencia. Acá fue mucho más raro, ya eso había sido raro.
Pero esto es mucho más raro. Sí, que porque es un sábado. algunos de los que manejan información, hacer chismes, dicen como que Caputo lo convenció en el avión que lo llevaba a Estados Unidos a Milei en el viaje. Y además también a mí lo que me llama la atención es que ellos hablan mucho de la independencia del Banco Central y de repente el ministro de Economía hace anuncios que tienen que ver con acciones del Banco Central, ¿no? No, y además todo el tiempo dice, somos un equipo, Caputo, Buscelli, el del presidente del Banco Central, Bausili. con lo cual... ¿Cómo es? Bausili. Viste, yo con los apellidos soy un desastre, y más de la ortodoxia. Pero lo que siempre digo, el caballito de batalla de la ortodoxia es la independencia del Banco Central, y después lo que hacen, Después nadie o sea, dice aparte nada. Bausili es socio de Caputo, trabajaron juntos en la gestión del macrismo. Pablo Quirno, Bausili, Caputo forman todos parte de un mismo equipo en la gestión de Macri y ahora están ahí en distintos cargos y hacen anuncios entrecruzados. Tenemos el tuit de Caputo y también tenemos el tuit de Cristina que salió a responderla en el instante. Hagamos una cosa, veamos primero el tuit y después empecemos a analizar y explicar un poco la medida, ¿no? Dale. A ver si... Ahí está. ¿Lo lees? ¿Vos llegás a leerlo? Yo no leo nada, que encima ahí, me dejé los anteojos lejos. Ahí está el de Cristina, muy bien. Esa es la respuesta de Cristina al tuit de Caputo, ¿no? La respuesta... Empecemos primero ¿qué por hizo la medida. Caputo? Sí, ¿no? dale. ¿Qué hizo Caputo? Caputo lo que dijo es, vamos a esterilizar los pesos que hay en la economía, ¿no? Que ya me parece que es un concepto. Esterilizar, ¿qué es eso? Esterilizar, claro, porque viste que... No entiendo. No entendí la pregunta. Esterilizar es como cuando el Banco Central compra dólares, ¿no? Cuando compra los dólares, por ejemplo, los exportadores, para comprar esos dólares emite pesos. Entonces está colocando pesos en el mercado, cosa que para la ortodoxia mileísta... Es emisión monetaria. Es emisión monetaria, cosa que ellos están en contra, porque dicen que tiene que haber cero emisión. ¿Por qué? Porque para ellos la emisión monetaria es la causa única en todo momento y en todo lugar de la inflación. Mirá, ¿no? cómo te aprendiste bien ¿Viste? la frase de Milei, Es muy buena esa Bueno, frase. entonces como la inflación es un fenómeno monetario en todo momento y en todo lugar, lo que hay que hacer es tener emisión cero. Y lo que venían haciendo era cuando compraban dólares de los exportadores, emitir, es decir, violando su propio principio. Entonces, ¿qué hicieron? Esterilizar, entonces, es esos pesos que emite, los saca... Por otro mecanismo lo saca del mercado. Exacto. Bien. Y ese mecanismo es que entonces el Banco Central se da vuelta con esos dólares que acaba de comprar, los vende y cuando vende esos dólares, ¿qué tiene? Pesos. Entonces, esos pesos que había emitido y que estaban dando vueltas por ahí, ahora los va a absorber de nuevo. Profe, pregunta, ¿no? Me da la sensación que todo esto es una excusa para intervenir en los dólares financieros, con lo cual, ¿por qué antes no tenían problema y no esterilizaban y ahora están tan preocupados por esterilizar? Puede ser que sea como, nada, la preocupación es que se le estaba yendo la brecha y entonces una excusa. Bueno, y es lo que le dice Cristina en ese tuit larguísimo que tenía ahí, hay un pedacito así en el medio que dice... ¿se acuerda usted, presidente, lo que le dije el 10 de diciembre cuando nos cruzamos? ¿Te acordás que está esa famosa foto de Cristina está al lado, que mira el bastón de los perritos de Milei? Sí, me acuerdo. Y, bueno, ella vestida de rojo, creo que estaba, muy linda. Y le dice, ¿se acuerda que yo le dije en este momento que usted tenía muchos prejuicios que se le iban a ir cayendo de a uno, ¿no? Y fíjese cómo la brecha aparece de nuevo. Porque a pesar de que usted tiene superávit y que decía que el problema era el déficit, fíjese que aún cuando tiene superávit le vuelve a aparecer la brecha. Bueno, entonces, el problema no es el déficit, el problema, dice Cristina, son la falta de divisas. Hacía como 3 meses que el Banco Central no estaba acumulando reserva y eso estaba generando una expectativa de evaluación. Además, ven que el tipo de cambio se aprecia. Entonces estaba generando una expectativa de evaluación. Sí, que las tarifas están pisadas, que el tipo de cambio se aprecia, que los exportadores están viendo si liquidan o no liquidan, ¿no? Nosotros, de hecho, en el programa anterior, para quienes tengan ganas de volver atrás y repasarlo, y si no lo vieron, aprovechen para verlo, tuvimos de invitado a Pablo Manzanelli, que explica muy bien el problema de la escasez de dólares, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo Cristina es, no es que sobran pesos en la economía, que el problema es la emisión y el déficit fiscal, sino que hay un problema de escasez de dólares. Bueno, vamos ahí, entonces. Empezaron a tener problemas de dólares porque no acumula el Banco Central reserva
el campo, el sector agropecuario no liquida porque ve el tipo de cambio apreciado, la tasa de interés muy baja, entonces dice, ¿qué hago con los pesos y liquido? Entonces empieza a generarse una expectativa de evaluación y se le empieza a ir la brecha, que además eso genera también que expectativa de evaluación, entonces menos liquida el campo, porque si la brecha se agranda, dice, che, tengo un 50% de brecha, no voy a liquidar este tiempo. Entonces, digo, se va agrandando la brecha, se va agrandando la expectativa de evaluación y el campo liquida menos, entonces menos acumulación de reserva por parte del Banco Central. Exacto, y esto lo que está haciendo es, hay varias cosas acá, porque por un lado van a usar reservas para hacer esta movida, ¿no? Pero lo cierto es que para mí hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado está la cuestión de la emisión. Ellos dicen emisión cero. Y con esto lo que van a hacer es los pesos que antes entraban a la economía, los absorben, pero esa política de emisión cero también es un problema en términos económicos. A mí me llama la atención varias cosas, ¿no? Lo del Banco Central es una y lo otro es que Milei siempre habla de que la economía se juega en múltiples equilibrios, ¿no? Que hay que mirar todos los equilibrios posibles, que es un sistema múltiple, etcétera. Y acá miran una sola línea. Una sola línea que es la de la emisión cero. Sin embargo, cuando nosotros decimos que hay políticas monetarias, cambiarias y fiscales, las políticas fiscales están todas recortadas porque no gastamos. Las políticas cambiarias tenemos el crawling peg, es una tabla fija, es 2% de devaluación y ya. Y la monetaria acá decimos totalmente contractiva, o sea, no queremos emitir más. Quiere decir que esto va a sumarse a la recesión que ya tenemos. Entonces, para empezar a pasar en limpio lo que anunciaron el sábado. Se le estaba yendo todo... dice Cristina, sí, puntos suspensivos. Bueno, se estaba tensionando todo, entonces tenían que buscar una excusa como liberal para intervenir en el mercado financiero. Entonces sacaron la idea de emisión cero, porque van a esterilizar. Pero la realidad, el objetivo final es intervenir en los mercados financieros para que no se le vaya la brecha. Entonces, pasamos de la libertad avanza a la intervención avanza. Exacto. Entonces, como no podían decir esto, porque digo, todo lo que dijeron en campaña y todo lo que vienen diciendo, que los mercados se autorregulan y toda esa excusa, iban a quedar mal, entonces lo dijeron como emisión cero, a partir de esto que vos explicaste muy bien, que es la esterilización. Consecuencia de eso, primero, nada, ya no discutimos la B, ¿no? La recuperación en B, sino en B larga, que nos vamos a ir a la B. Porque digo, si por lo que vos decís, menos peso, entonces no, eso repercute en forma negativa en la economía real. Ahora, más allá que ellos van a lograr bajar la brecha, porque obviamente van a empezar a intervenir. Si no bajan la brecha, es un fracaso toda la medida, porque exacto, la medida está armada para bajar la brecha. Exacto. ¿No? Ahora, ¿qué empieza a percibir el mercado financiero? Y vamos a ver cómo esto evoluciona. Empieza a decir, che, pero estás reservas que no acumulabas y encima ahora empezás a despilfarrar reservas. Y yo, acreedor que tengo bonos en dólares, no me interesa tu superávit fiscal financiero, porque eso es en pesos, no es en dólares. Vos me tenés que pagar a mí en dólares. Ahora, bueno, pero fíjate que ahí hicieron una también, que es, dijeron, para que se queden tranquilos los que tienen bonos, dijeron, vamos a dejar los bonos en el banco de New York, el Mellon, no me acuerdo cómo se llama. Van a mandar los dólares ahí. Bueno. Es decir, ponen ahí una garantía, como te vamos a pagar, vamos a dejar los dólares afuera y fíjate que vamos a dejar los dólares afuera para que vos no tengas miedo de que los toquemos. Bueno. ¿No? O sea, tipo, todas las garantías que le dan también. Y fíjate que el contado con liqui también es una forma de sacar dólares del sistema. Es decir, fugar, lo que vimos lo que vimos con Manzanelli. En la clase pasada. Sí, mira, lo que vimos con Manzanelli en el primer programa, la fuga de capitales. Que decíamos, ellos vienen a tratar de instalar de vuelta un ciclo de endeudamiento y fuga de capitales. Pero bueno, hay que ver el mercado si le termina creyendo. Porque en definitiva la pregunta siempre se va a hacer, sobre todo el año que viene, que hay vencimientos fenomenales de deuda externa, es muy grande. Entonces, no acumulaste reserva. Hace 3 meses que no venís acumulando reservas. Tenés vencimientos crecientes, sobre todo el año que viene, y ahora además vas a despilfarrar dólares para contener el tipo de cambio. No vas a devaluar o no querés devaluar y entonces el sector agropecuario no te liquida, bueno,
hay que ver cómo responde el mercado, si le cree de que le va a terminar tener dólares para pagarle la deuda externa, que es todo el caballito de batalla de este plan económico. Sí, y además también, y esto nos introduce a alguna otra cosa que vamos a charlar hoy más adelante, es algo que no le gusta tanto al FMI. Que ya Caputo ya lo hizo en otro momento, esas intervenciones no están en su manual, digamos, ellos venían presionando por una devaluación en realidad. Pero ayer hubo una excelente noticia, el otro día hubo una excelente noticia del FMI, muy buena. Nos felicitó porque salimos campeón de la Copa América. Ah, sí, vi, Guita Gopinat. Entonces, capaz que ablanda el FMI y dice, bueno, salieron campeón de América, algo le tiramos a estos muchachos. Pero por ahora no, habían prometido en esos famosos 15.000 millones de dólares. Sí, ahora se habla de 10.000 millones de dólares, no sé. Yo diría, hay varias cosas. Por un lado, el diagnóstico es errado, ¿no? El diagnóstico ya lo venimos charlando, el diagnóstico de que el problema fundamental es el déficit, bueno, acá hubo superávit, igual tuviste brecha, y igual vas a tener que intervenir en el mercado. Entonces ya tenés mal un diagnóstico. Después de eso tenés una contracción monetaria que puede ser más recesiva en una economía que ya está en recesión. A todo esto está facilitando la fuga de divisas y estás con riesgo sobre la acumulación probable de reservas. Y además de todo esto, fíjate que hace meses que lo único que hablamos del mercado financiero. Exacto, eso iba a decir. Ya nos olvidamos de la economía real, pero algo vamos a decir. Pero digo, de la euforia financiera, que era de lo único que ellos podían hablar, que subían los bonos, subían las acciones, bajaba el riesgo país. En principio acumulaban reserva, estabilizaron los tipos de cambio financiero, el blue. Bueno, eso que era la euforia financiera, ya a partir de mitad de año se empieza, todo lo que nosotros veníamos diciendo. El mismo mercado financiero empieza a preguntar, ¿cuál es la sostenibilidad y sustentabilidad de esto? Porque siempre se prima la economía real. ¿Me vas a poder sostener el superávit fiscal financiero? ¿Vas a poder acumular reservas para poder pagar la deuda externa más allá del superávit fiscal financiero? ¿Vas a poder sostener este tipo de cambio? Bueno, son muchas preguntas que vamos a ir descubriendo la respuesta, pero de a poquito. Sí. Pero bueno. Vos trajiste números igual de la economía real para que no nos olvidemos de que existe gente que tiene que comer, que va al supermercado todos los días, que tiene que comprar remedios, ¿no? Porque pareciera que si no hablas de las cosas financieras no estás hablando de economía, pero la economía para muchos es también la ingeniería financiera de cómo pago la tarjeta a fin de mes, cómo hago frente a la prepaga que me subió los precios y que ahora nos devuelve lo que nos subió en cuotitas y no sé qué. Hay otra ingeniería financiera también, ¿no? Sí, primero salió el último dato de inflación, que ya le dio un poquito más alto que el anterior mes. Ellos venían con el discurso todos los meses la inflación más baja. Bueno, el último dato de inflación no, le dio 4.6, ¿no? Es el último dato de inflación, que es un poquito más alta que el dato del mes anterior, con lo cual ya no bajaron la inflación. Y algunos puntos importantes que yo recogí, estos son datos del INDEC, de algunos precios, a ver si... A mí igual me gustan estos que... Mostrarlo. A ver... Fíjate, bueno, tomando de noviembre a junio, algunos precios. El pan de mesa, 197% aumentó. La harina de trigo, 156%. Arroz blanco, 129%. Aceite de girasol. Pará, yo veo acá uno que a vos te debería estar preocupando. Pañales descartables. Uy, sí. Fuiste, este señor acabo de ser papá. Acaba de ser padre de nuevo. Nuevamente. Y mirá, ¿dónde pasó dice? El último. De 1.117 pesos a 3.767. Es uno de los que más aumentó. 10 unidades. Me parece que me lo hicieron a propósito, sí, ¿no? Sí, yo te 237%. De la Universidad Mirá, de Avellaneda. Leche fresca, que es, un producto muy básico, 197%. Estos son datos de algunos precios en particulares que aumentaron durante el gobierno de Milei, y la pregunta es ¿qué salario, qué sueldo aumentó en esa proporción? Y la verdad que ninguno. Entonces lo que uno percibe es que el salario real sigue cayendo, la jubilación real sigue cayendo, y eso obviamente
lo que hace es ese círculo vicioso de que el consumo sigue cayendo, el consumo del supermercado, de los comercios sigue cayendo, y obviamente la producción y la desocupación. Entonces, ya el tema es que hace 2-3 meses estábamos discutiendo si iba a ser, yo me acuerdo, economistas, inclusive los llamados heterodoxos, no, en realidad va a ser una W, en realidad va a ser una pipa de Nike. La pipa de Nike es la más. Y pasaron por todo el abecedario a ver cómo iba a ser la recuperación, y hoy estamos rezando que sea una L, que pare de caer. Exacto, porque sí. la verdad que y con esta medida, como vos decís, es mucho más recesiva porque sigue sacando peso de circulación, con lo cual tenemos menos peso para consumir y para que haya venta y producción. Entonces, nos alejamos de ese debate, de si iba a haber recuperación, y ahora ya volvemos, la discusión se centra de que se les arma todo lo financiero, que era la única euforia que tenía la economía de Milei hasta hace poco. Sí, igual hoy dijimos que íbamos a charlar un poquito también de un tema, hoy tenemos una invitada especial, en un ratito la vamos a hacer pasar, pero que es un tema que viene siendo parte de las discusiones con Javier Milei. En estos días se cumplen 80 años de una institución que está muy presente en la vida de nuestro país. ¿Se te ocurre quién puede ser? Una institución internacional. La FIFA. Bueno, no es justo. 80 años cumple. ¿80 años? 80 años, sí. Institución económica. Económica, sí. Bueno, la FIFA también es una institución económica. Muy. Más que la que vamos. Sí. Bueno, sí. Pero por ahí no nos trae tantas alegrías. Siempre la institución que nos felicitó por salir campeón de la Copa América. Esa misma. El Fondo Monetario Internacional. Cumple 80 años. Cumple 80 años estos días, así que queríamos hacerle un homenaje. Imagínate, es una institución con la que tenemos una gran relación de mucho tiempo. Y a mí me llamaba la atención porque además, no sé si Milei si le festejará algo, porque es creada por Keynes, que es como un archienemigo teórico de Milei, es uno de los fundadores del Fondo Monetario Internacional. Ahí le vamos a preguntar después a la invitada porque hubo todo, como había dos vertientes, creo como que Keynes perdió la discusión. Keynes es uno, y después había otra rama más ortodoxa. Claro, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el rol de ese organismo cuando se empezaba a crear? Y creo que Keynes perdió ese debate, pero lo vamos a preguntar. El FMI, la keynesianera. Mirá. La keynesianera del FMI. Y cumple 80 años, entonces... Cumple 80 años y nosotros estamos todavía en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, yo cada vez que puedo lo remarco, es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, el que tomó Mauricio Macri en el 2018, y lo reportimos, para mí vale la pena repetirlo porque vimos muchas veces la campaña el año pasado, por ejemplo, que había gente que pensaba que era un acuerdo que había firmado Alberto Fernández, ¿no? Sí. Entonces, para mí es el acuerdo más grande, es un acuerdo que el monto que nos presta el Fondo Monetario Internacional supera por muchas veces la cuota de lo que Argentina podía tomar como crédito, un crédito que se ha demostrado que fue político, que tuvo mucho que ver con apoyar a Macri para que ganara elecciones que no ganó. Ahí linkeo con el programa anterior. Digo, Macri cuando asume, ¿quién era el presidente del Banco Central? Bueno, el segundo Sturzenegger, ahora estamos por el tercero. El segundo Sturzenegger, presidente del Banco Central, Prat Gay, ministro de Economía. Y lo que vuelven a instalar apenas asumen es un nuevo ciclo de deuda y fuga de capitales. Por eso liberalizan el cepo para que vuelvan a fugar. Y en un primer momento, ¿cómo financiaron ese nuevo ciclo? Con deuda externa privada que tomaba el Estado Nacional. En el 2015 se había dejado un país desendeudado, lo había dicho. Sí, lo había dicho Duhovne muchas veces. Entonces, tuvieron 2 años de esa deuda fuga nuevamente, hasta que en un momento, 2018, los acreedores le dijeron, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá te prestamos, y ahí se le corta a Macri la deuda externa, la posibilidad de deuda externa privada, que lo hicieron durante 2 años. Y ahí es cuando aparece nuevamente, lamentablemente en la Argentina,
el Fondo Monetario Internacional, que Néstor, ¿se acuerdan? Le había pagado el 100% de la deuda en su Yo me momento. acuerdo cuando reaparece porque es en el contexto del G20 que se estaba haciendo en Argentina. Argentina fue host del G20 en ese momento, vino Christine Lagarde. Me acuerdo que salieron notas de que se habían ido a tomar unos vinos, que después le hicieron alguna nota a Duhovne de que tenía las galletas de chocoarroz, ¿no sé si te acordás? No, Bueno, eso, hasta ahí no llegué. Yo la tengo muy en la memoria porque el chocoarroz me parece la golosina más falsa que hay. Si te vas a comer un chocolate, comete un chocolate, amigo, no te comas un chocoarroz. O sea, no, con eso no se jode en Argentina, un alfajor es un alfajor. Por eso me acuerdo, ¿no? Pero que los vinos, que el chocoarroz, que no sé qué. Y aparece Christine Lagarde y todo el mundo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Vino solamente para el G20 y algo más, y de repente aparecen con un acuerdo que medio que nadie esperaba en ese momento. Fue En mayo se anuncia y en junio se firma. ¿No fue el 25 de mayo que lo anunció? ¿Una fecha patria? Yo me acuerdo. No sé si no se firma el 20 de junio. O puede ser. En alguna fecha patria, Mauricio Macri decide nuevamente volver al Fondo Monetario Internacional. El 20 de junio se firma ese acuerdo. Ese acuerdo empieza con Duhovne, ministro de Economía, con Sturzenegger, como decías, en el Banco Central. Se llevó puesto, yo me lo estuvo, a Duhovne, después Caputo le hizo la camita esta que comentábamos la semana pasada también a Sturzenegger, se queda en el Banco Central, luego eso termina Sandleris, o sea, terminan con un gobierno medio de emergencia que está comandado por la Cunza, que estaba... También me acuerdo muy bien, la Cunza estaba de vacaciones, esquiando en algún lugar del... Mirá que bien, ¿eh? Yo todos los chismes, eso, Te chicos, gusta, me ¿eh? encanta, Sí. me encanta. Veo. La Cunza estaba esquiando y se tiene que volver de sus vacaciones para agarrar la papa caliente, como le gusta decir a todos, y entrar porque ya estaba una corrida muy grande hacia el final del gobierno Pero de Macri. fíjate que a Caputo lo echa el Fondo Monetario Internacional del Banco Central porque en 3 meses, presidente del Banco Central, ¿te acordás la foto de Caputo en Brasil tirado en la playa Sí. mientras el país estaba incendiado? Pero más allá de eso, a Caputo lo echa el Fondo Monetario porque en 3 meses se fugó 15.000 millones de dólares, que fue uno de los préstamos Por eso del decía FMI. que esto es todo siempre una especie de déjà vu, ¿no? Un ciclo que vuelve a empezar y que vuelve a empezar. Obviamente esa deuda que está todavía vigente, ¿no? Son 46.000 millones de dólares, ¿no? 47.000 o 47, 46. El monto era 57.000 millones, nos prestaron 46, 47.000 millones de dólares, pero como vos decís, nunca el Fondo Monetario Internacional le había prestado tanta plata en tan poco tiempo a ningún país del mundo. Es inédito en ese sentido. Y además nos prestaron más de lo que nos podía prestar por nuestra cuota en el Fondo Monetario Internacional. Y además hay un artículo del FMI que dice no podés usar la plata del FMI para financiar la fuga de capitales. Y si vos ves, desde que nos prestaron los 46.000 millones de dólares hasta el último día del gobierno de Macri, el préstamo del FMI es casi igual al monto de la fuga de capital. O sea, se fugaron todo lo que nos prestó. Se fugaron el Fondo un FMI. Un FMI. Se Todo fugaron lo que un nos prestó FMI. el FMI se fugaron. con No, lo y cual no además quedó de nada. eso, el FMI siempre genera acuerdos, en esos acuerdos hay objetivos de acumulación de reserva, hay objetivo de crecimiento, hay objetivo de tasa de inflación, hay también cambios de brecha, ellos le dicen como, benchmarks, ¿no? Como... No me sale la palabra en español, mirá qué colonizada que estoy. ¿Viste? Bueno. Reformas estructurales. Y en ese momento tenían 3 reformas estructurales el acuerdo que firma Macri, que es la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma del Estado. La reforma previsional, ¿te acordás? Es la que termina con el Congreso cascoteado, digamos, Exacto. ¿no? Defendiendo los jubilados y las jubiladas Que fíjate que la situación. fórmula que impone Milei ahora, que es ajustar por inflación, era la fórmula que quería el Fondo Monetario en su momento, que cuando Macri manda esa fórmula al Congreso se la cambian y hacen 70 inflación, 30 salario, pero Macri quería esta misma fórmula que es todo por inflación, que es lo que puso ahora Milei, y es lo que quiere el Fondo Monetario, porque ajustar por inflación, ¿qué te permite? Que no haya más aumento en términos reales de la jubilación, es decir, la jubilación aumenta igual que la inflación, pero nunca más que la inflación, que es lo que uno debe buscar, que las jubilaciones aumenten en términos reales, con lo cual la fórmula de movilidad que hoy tenemos, que impuso
Milei por decreto, anulando la que había salido por el Congreso, es la fórmula que siempre quiso el Fondo Monetario El Internacional. fondo siempre tiene estaba justo viendo el fin de semana una película que escenifica a Yanis Varoufakis, el ministro de Economía de Grecia, cuando gana Syriza las elecciones y van en contra de la Troika, ¿no? Y tienen que ir a negociar porque tienen un acuerdo con el FMI que los está haciendo pelota. Y me llamaba la atención que aparecía el tema de las jubilaciones también, porque en Grecia hay un sistema jubilatorio muy benefactor, en donde la edad de jubilación es mucho más baja que la nuestra, está cerca de los 55 años. Obviamente cuesta dinero, como cuesta dinero en cualquier país, y ellos iban por eso, decían, no, ustedes gastan demasiado en seguridad social, tienen que achicar ese gasto, etcétera. Siempre y en la lo Argentina mismo, es sí. lo mismo. Y se oponen a toda moratoria. Se oponen a toda moratoria. De hecho, ya en la negociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández, que la llevó adelante Martín Guzmán, también estaba mirando eso, y cuando se aprueba en el Congreso Nacional el plan de pago de deuda previsional, que fue mucho después de la firma del acuerdo, en las revisiones el FMI lo puso una y otra vez, y Exacto. querían meterse en la reglamentación de eso. Sí, porque ellos ven que la inversión en seguridad social es una inversión importante. Por eso siempre todo programa del FMI busca ajustar en la seguridad social y particularmente en el sistema previsional. Pero ellos siempre dicen que hay que tener cuidado con los más vulnerables, etcétera. Hoy salió, hace muy poquito salió también la 8ª revisión del acuerdo, que es un acuerdo que ya está obviamente hoy negociando Caputo. La semana pasada Caputo decía que no, que ya estaba todo solucionado y resuelto con el FMI, que pronto nos iban a dar un poco de plata extra para poder facilitar la salida del cepo, etcétera. Y el FMI salió a decir, no, acá no hablamos de nada, no hay ningún acuerdo, y encima se enojaron porque habló mal de uno de sus funcionarios. Lo último que nos dieron fueron 800 millones de dólares, nada. Cuando habían prometido 15.000 millones de dólares, que era la idea de ellos para poder salir del cepo. Por eso Milei había dicho, en junio salimos del cepo, ahora ya dicen a fin de año, no consiguen los dólares para poder liberalizar el cepo, que es justamente uno de los objetivos una centrales. de las cosas que aparece en la 8ª revisión es que el FMI le gustó la idea de lo de la canasta de monedas. Viste que Milei entra con dolarización o muerte, cerrar el Banco Central, quemarlo, dolarizar. Ahora no solo no lo cerró, sino que lo tiene tipo como un títere, ¿no? Manejando el Banco Central. Y la dolarización por ahora, y ojalá por suerte no aparece tan sobre la mesa, pero sí la canasta de monedas, cosa que el FMI le dijo, a mí me gusta, pero si haces una canasta de monedas, hacela más como Perú, hacela más de esta otra forma y no sé cuánto. Les dijeron, en lo que se están peleando, por decirlo de alguna manera, es en la cuestión de la salida del cepo, que el FMI lo quiere más rápido, en la devaluación, que el FMI lo quiere más rápido, y Caputo ahora se puso a intervenir en el mercado, que es algo que a ellos no les gusta, que usen las reservas Con para lo intervenir. cual hay que ver qué dice el fondo del anuncio del sábado. Todavía no dijo nada, ¿no? Yo te digo sinceramente, yo siempre, entre mi país y el Fondo Monetario, voy a estar del lado de mi país, aún si es el que gobierna es Milei, te diría, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional siempre ha sido hostil a los intereses de nuestro país. Eso no significa que uno sea ciego y mileísta, ¿no? Pero lo cierto es que lo que viene planteando el Fondo Monetario Internacional me llama la atención, porque empezó, la primera revisión que hace cuando asume Milei fue más desconfiada de Milei, como esto, no sé. Y ahora ya escribieron 110 páginas de la revisión, y ya se ponen otra vez como a darte recomendaciones, y fíjate que no les importó el ajuste, no les importó... No, dicen la eficiencia del ajuste, como diciendo, bueno, pará, siempre pedís ajuste, viene un presidente que lo hace y ahora Yo me acuerdo cómo había festejado el compañero Martín Guzmán, que habían puesto que la inflación era un fenómeno multicausal en una de los acuerdos, ¿no? Lo festejó como si fuera un golazo. Y vos decís, festejaste eso como un golazo y ahora te ponen... nosotras mismas, yo en su momento me tocó negociar la parte de las políticas de género, y era, bueno, tenemos un acuerdo que por lo menos va a tener esta mirada.
Imagínate, hoy la palabra mujer no aparece, o sea, yo lo Claro. puse en el buscador, la palabra woman, porque está en inglés, no sé, aparece mother, que es madre, ¿no? Cuando hablan de la UH, 2 veces la palabra madre, pero la palabra mujer y la palabra género desapareció cuando es algo que en teoría el FMI tiene hoy la obligación de incorporar en todos los acuerdos que hace, porque desde el 2022 ellos están obligados. Y además nuestro acuerdo, el que firmó Alberto y Guzmán, tiene toda una parte de género que estaba ahí, que obviamente nadie la miró, ¿no? Lo que quiero decir es que el FMI, de alguna manera, O sea que eso que se ponen va no sirve adaptando. para nada. Se va adaptando, digamos, y si ve uno que es más ortodoxo que ellos, como Milei, que hizo un ajuste mucho más de lo que le pedían. No, pero tratan de despegarse porque si esto explota, yo te dije, la eficiencia del ajuste, obviamente. Internamente debe estar chocho con el ajuste que está haciendo Milei, pero externamente dice, si esto explota, por lo menos nosotros avisamos la eficiencia Yo del quiero, ajuste. antes de hacer pasar a nuestra invitada para seguir hablando del Fondo Monetario, traje 3 videitos, porque viste que a mí me gustan los chismes, Qué como lindo. te digo, así que me gustaría que nos pongan los videitos de cómo el FMI se relaciona con nuestro país. A verlos. No sé cómo describirlo porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Bueno, Macri acá pidiéndonos que nos enamoremos de Christine Lagarde, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional en el momento que él toma el crédito. Pero me gustaría también que pongamos, así más rápido, así después lo charlamos en profundidad, la placa que sigue, que es una declaración que hace Alberto Fernández después de visitar al Papa en una reunión que organiza el Papa en el Vaticano con economistas progres, digámoslo, del mundo, donde estaba Stiglitz, obviamente, y un montón de otros, y dice, la jefa del FMI va a apoyar a la Argentina porque conoce la pobreza. Yo me acuerdo la discusión de hay un FMI bueno, un FMI malo, ahora está el FMI bueno. El FMI, digo, parafraseando, no es ni bueno ni malo. Esperá, pero es miremos el incorruptible. último video y ahí... A ver cómo... Y esto cómo evoluciona. ¿Quiénes son esos? Está Cristalina Georgieva, Gita Gopinath y nuestro nuevo y actual presidente, el Jabo, La estrella, Milei. el peluca, ¿Eh? ¿no? La El estrella Milei. el jabote. Y fíjense cómo ellas le piden la selfie, cómo fingen demencia con la carita así. ¿Saben dónde es esto? Es en el World Economic Forum, es en el evento, en el foro de Davos en enero, después de que Milei da un discurso en el que, entre otras cosas, dice que la perspectiva de género ha generado solamente burócratas que obstaculizan el desarrollo de las naciones y una agenda sangrienta como lo es la del aborto legal. Dijo todo eso y Cristalina, que se la pasó escribiendo durante toda la pandemia, cómo la crisis y la pandemia afectaba a las mujeres, cómo las hizo retroceder a niveles nunca antes vistos, que mandó armar un grupo de género, como una dirección de género dentro del FMI, donde se inscribió una estrategia de género. O sea, tipo, se hace la feminista, por decirlo de algún modo, termina yendo a buscar a un tipo que acaba de decir que las mujeres son un problema y que tiene una agenda sangrienta y no solo las va a buscar, porque una cosa, una reunión protocolar que está obligada a hacer, porque es uno de sus deudores más importantes, sino que va y le pide una selfie y se abrazan a los besos. Vamos a aprovechar que tenemos a una especialista en este tema, a Noemí Brenta. Después vamos a buscar los libros, no te preocupes. Ahí trajo 2 libros, Noemí Brenta, de suyos, que son libros que escribió Noemí sobre el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Noemí, de los que yo sé, economista de los que yo sé, a ver si sí, es de la que más sabe sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, la verdad que es un lujo tenerte, Noemí, y nos encantaría que nos cuentes un poquito, ya que estamos hablando que cumple 80 años el fondo. Su génesis, su historia, ¿no?
Bueno, la larga historia de la Cándida Heréndera, vendría a ser la Argentina y su abuela desalmada, ¿no? Como la novela de García Márquez, que viene a ser el fondo, la abuela desalmada, que es un dispositivo del poder global del hegemón, principalmente de Estados Unidos y de los países de Europa Occidental, pero principalmente de Estados Unidos, y para eso se creó. No pensemos que la reunión de Bretton Woods fue del 1 de julio del 44, todavía la Segunda Guerra Mundial estaba ahí, ya se veía que iban a ganar los aliados, pero estaba al 22 de julio. O sea, 22 días de reunión en un hotel muy escondidito, en un estado estadounidense, New Hampshire, donde 730 personas de los 45 países aliados, porque solo se invitó a los países aliados, por eso no se invitó a la Argentina, porque todavía Argentina no había declarado la guerra, claro. ¿no? El presidente Lafarrell, todavía estaba la revolución del 4 de junio del 43, en fin. Y ahí la cuestión que se dirimía era cómo iba a ser el nuevo orden económico mundial. Ya se veía que Estados Unidos iba a salir como el más influyente de todos y el dólar iba a ser la moneda de uso internacional, porque ya el Reino Unido, Gran Bretaña, todo el poder británico estaba muy desarmado. Entonces faltaba desarmarlo institucionalmente, era formando más. Te hago una pregunta, Noemí, eso que decíamos con Mechi. Hubo una discusión, ¿es cierto esto de que Keynes participó en la discusión de que cuál tendría que haber sido el rol del FMI, esas cuestiones? Sí, ahora se trata más de una cuestión de intereses que de bondad y de espíritu universalista, bien. Que yo creo que Keynes realmente lo tenía, pero ¿qué le pasaba a Gran Bretaña? Era deudora. Claro. Era deudora y Estados Unidos, y además tenía su territorio destruido por la guerra. Keynes era inglés. Hambriado. Aclaremos que Keynes era inglés. Claro, funcionario del Tesoro Británico, fue en representación de la corona. Y desde el 41 empezaron a hacerse los borradores del fondo, a pensar cómo va a ser la economía mundial cuando termine la guerra. ¿Pero cuál era la discusión del rol del FMI en ese momento? El FMI, la discusión era que cuánto capital iba a tener. Si los países, o sea, el FMI se enfoca, su problema son las relaciones económicas entre los países. Si hubiera solamente 2 países en el mundo y uno le vende al otro, hay uno que es deficitario y el otro que es superavitario. Uno que recibe más pago del otro porque le vende más y otro que menos. Supongamos que pudiéramos pensarlo así. Sí. Entonces, ahí la cuestión es el que vende más, que tiene un desequilibrio favorable para sí, el que exporta más, ¿tiene que hacer un ajuste como para equilibrar esos intercambios? ¿Y Keynes qué decía ahí en esa discusión? Keynes decía que sí, que el que tiene un superávit permanente en sus relaciones con los otros países está tan desequilibrado como el que tiene un déficit. Entonces tiene que hacer un ajuste. Y no ganó esa visión, ganó la otra. Y no, ganó la otra que decía, no, el que tiene que hacer el ajuste es el que tiene el déficit, que tiene que hacer y tiene que devaluar, tiene que ajustar su demanda doméstica, pero no tanto porque, ojo, sin poner en peligro la prosperidad mundial, el crecimiento mundial, porque Estados Unidos necesitaba que el mundo creciera para que también pudiera colocar sus productos, ¿no? Reordenar su economía para tiempos de paz. O sea, ganó la visión más ortodoxa, más favorable a los intereses estadounidenses. Hoy el mundo es distinto, porque Estados Unidos es un país deficitario, excepto en lo financiero. En lo real es deficitario, principalmente con China, pero también con otros países, como Alemania. Entonces, hoy la discusión es bastante diferente. Hoy Estados Unidos está en una posición muy agresiva en lo financiero, pero muy proteccionista en lo real. Exacto. Bien, ¿y cómo empezó la relación del FMI con la Argentina? Para hacer un poco, ¿no?, de historia. Bueno, cuando se creó, vino un representante estadounidense acá, pero no le gustó, dijo que el Fondo Monetario era un engendro putativo del capitalismo. Mirá.
Entonces no quiso entrar, un decreto que ¿Lo engendro se cajoneó. putativo lo dijo Sí. o es una forma No, lo dijo. Mirá, lo dijo. engendro Sí, lo putativo dijo. me gusta para un subtítulo de un capítulo de algo. Para el nombre del programa económico lo podemos Discurso. cambiar, ¿no? Yo voy a poner engendro putativo, me la anoto. Muy bien. Algo sabía entonces economía. Sí, Perón. sí, la tenía clarísima. Ahí sí, tuvo buenos tiempos y también malos tiempos. Sí. Aunque, ojo, que cuando se creó el fondo, Perón no era presidente, en 1944. Pero Perón cuando fue se presidente. pone en funcionamiento, sí, ¿o no? En funcionamiento el se pone en 56, 46. ¿no fue? En diciembre del 45 se puso en funcionamiento el fondo cuando juntó suficientes países Claro. que aprobaron entrar y pagaron Bien, la cuota. bien. Y en el 46, Perón empezó, como ustedes saben, a ser presidente desde junio del 46. Entonces ahí tuvo también que tomar la decisión. Pero Perón pasó todos sus 2 mandatos sin escribir al Fondo Monetario Internacional. Sin escribir, Bien. exactamente. Recién Aramburu, en septiembre del 56, recién ahí firmó el decreto. Porque primero hubo que arreglar la deuda que tenía Argentina de orden comercial, ¿no? Con otros países. Argentina tenía convenios de país a país, bilaterales, y eso, tuvo que arreglar ahí en el Club de París y para entrar en ese mecanismo multilateral que es todos con todos. Pero fíjate, digo, uno de los gobiernos más antiperonistas de la historia, que es el de Aramburu, que su objetivo era desperonizar la sociedad argentina, es el que termina adscribiendo al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, porque eso le permitió también hacer la reforma financiera, adscribirse al multilateralismo, que era el orden económico mundial que Estados Unidos necesitaba y en el que el mundo paulatinamente fue también sumándose los países europeos. A medida que iban regularizando sus economías, pasaban de la guerra a la paz, también iban volviendo a la convertibilidad de sus monedas. Convertibilidad en el sentido que la moneda de ellos podía servir para hacer pagos a cualquier otro, no convertibilidad como la que entendemos nosotros. ¿Cuántos acuerdos tuvo la Argentina con el FMI? Mira, Argentina estuvo 40 y... Estaba sacando la cuenta ahora porque se van sumando los años. Tuvo como 48 años bajo acuerdos en estos casi 70, en realidad, desde 56, 68, que es miembro del fondo. Y tuvo 22 acuerdos de alta condicionalidad, porque también tuvo otros acuerdos de baja condicionalidad. Aramburu apenas entró al fondo, usó los recursos del fondo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre alta y baja condicionalidad? Bueno, los de alta condicionalidad implican revisiones periódicas, implica que el país tiene que comprometerse a adoptar ciertas medidas de orden fiscal, como reducir el déficit fiscal de cierta manera, reduciendo el gasto, y tiene que hacer ciertas medidas de orden monetario también, siempre reducir el ritmo de emisión, y también se tiene que comprometer cualitativamente a hacer, no la apertura, no me gusta la palabra apertura como si siempre todo fuera bueno, sino el descontrol del comercio internacional, ¿no? A descontrolar las importaciones, que en esa época estaban mucho más cuidadas que ahora, y comprometerse a mantener un tipo de cambio fijo que nunca se puede cumplir, a ir abriendo la cuenta capital, aunque en esa época no era tan fuerte como ahora Te hago una pregunta, ¿y financiera. de quién depende de que sea de baja o de alta condicionalidad el acuerdo? ¿Del FMI, del gobierno? ¿Del ¿de monto? qué depende? Bueno, el gobierno es el que tiene que iniciar la relación, que tiene que hacer el pedido. Ahora, ¿qué tipo de acuerdo se pide? Siempre ha dependido más del programa económico del gobierno, si el gobierno quería hacer un ajuste ortodoxo o si simplemente puede pedir un acuerdo con el fondo teniendo problemas del sector externo, o sea, teniendo que pagar más dólares que lo que recibe o no teniéndolos. Argentina tuvo como 11 acuerdos sin tener problemas del sector externo. Entonces, si el gobierno, así ortodoxo, amistoso con el capital extranjero, como por ejemplo el de Onganía, el Krieger Bacena como ministro, o Martínez de O, que tuvo acuerdos, los usó, pero después los discontinuó por las sanciones de Estados Unidos de Carter, por las violaciones a los derechos humanos, en fin.
monto y el tipo de acuerdo depende mucho del gobierno que lo pide y de la necesidad que tenga. Por ejemplo, los acuerdos ya que se firmaron a partir del regreso de la democracia, se necesitaban muchos dólares para pagar la deuda externa. O sea, son todos de alta condicionalidad. Todos, de alta y de baja, o sea, porque se sumaban todos los acuerdos que le podía dar el fondo por todos los conceptos posibles para que fuera mucha la plata, que así todo no alcanzaba para... Yo me acuerdo, yo me recibí de economista el 19 de diciembre del año 2001. ¡Wow! ¿Nos recibimos? ¿Sí? Yo el 20 de diciembre de 2001. ¿Con qué materia te recibiste? Con la materia Estructura Social Argentina, ¿Con Rothman. Schwarzer? No, Rothman. Ah, No, esa es Estructura Económica. Yo con argentina. Schwarzer. Bueno, qué buenos Vidas profesores paralelas, tuvieron. pelado. Qué buenos profesores Increíble. Bueno, Jorge Schwarzer, el libro de él, La industria que supimos conseguir, es una cosa de locos, pero también tiene uno con su seudónimo del Capital Financiero. Que es muy interesante también. Pero me acordaba de eso porque me acuerdo nosotros como nos recibimos ese día, fuimos a la plaza, estuvimos en las manifestaciones y nosotros teníamos nuestra fiesta de egresados ese día a la noche, que se había declarado estado de sitio, que igual la hicimos, y me acuerdo que fuimos con los carteles que teníamos en la plaza, que era fuera de la Rúa Caballo, fuera del FMI, bailamos entre esos carteles en esa noche de estado de sitio. No creo voy a dar detalles, pero había personas muy interesantes en esa fiesta. Un día lo podés contar, ¿no? En un programa algún especial. día, si piden la audiencia, vemos. Pero ese acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional es el que después va a pagar Néstor. Ese acuerdo es el de facilidades extendidas del 98. Después, el del 2001, el fondo le aumenta el crédito a la Argentina y le desembolsa en agosto 6.000 millones de dólares, uno tras del otro, que sirvieron para la fuga de capitales. Para fugar el capital, bueno, estás diciendo. Pero entonces, tipo, los acuerdos que tuvimos en general tienen una dinámica similar, ¿no? En donde hay algún problema económico, el gobierno sale a pedir auxilio, viene el FMI, te trae un paquete de reformas. Yo me acuerdo en esa época se hablaba mucho del consenso de Washington, que eran los 10 puntos que sintetizan un decálogo que medio que se repite con alguna clavija que se mueve en casi todos los acuerdos, ¿no? Sí, pero también Argentina ha pedido acuerdos sin problema económico. Mirá. Y como sin para necesidad, blindarse. como para tener la excusa que el fondo lo pide y la garantía para el capital externo que el fondo le puso el sello. ¿Puede haber un acuerdo con el FMI que sea exitoso para la economía argentina? No. ¿Por qué no? Porque el enfoque del fondo sobre la economía es completamente errado para la economía argentina y para cualquier país periférico. O sea, cualquier acuerdo con el FMI va al fracaso para la Argentina. Sí, definiendo Esto es como una fracaso norma. que la economía real Sí, se hunda. obvio, que los argentinos vivamos peor. Claro. Por ejemplo, Perú para el FMI es un éxito, pero para la gente es un fracaso. Bueno, también Grecia, Portugal, esos que se venden como éxitos han significado el empobrecimiento. Bueno, la película esta de Varoufakis que les contaba que la pasaste bien, ¿no? ¿El domingo? Sí, yo la paso bien todo el fin de semana, ¿no sabes? Muy bueno. De Estado Civil estoy mirando una película de Varoufakis. Bien. Con eso Bárbaro. decimos todo. No, y en esa película se ve esto, ¿no? Como Grecia termina vendiendo algunos monumentos, ¿no? Como en un momento le piden, de hecho, a Varoufakis le dice, bueno, ustedes pueden entregar ahí el Partenón. Y dice, bueno, eso es un patrimonio de la humanidad, amigos, no es mío. ¿Viste? Bueno, antes de pasar a la propuesta, si nos podés, los 2 libros que trajiste, que me parece que está bueno que recomendarlos, son 2 libros, le paso uno a Mechi, son 2 libros que escribió Noemí sobre el Fondo Monetario Internacional. Esto es bibliografía obligatoria para todos los que quieran entender este momento y lo que viene también, porque el Fondo Monetario está en nuestras vidas, muchachos. Leo esto, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, Noemí Brenta, por Eudeva. Acá contás toda la historia. Historia de la deuda externa argentina, de la dictadura hasta nuestros días. También a Noemí decía, los pueden encontrar en internet si alguno está en etapa de crisis. Pueden endeudarse con en etapa del FMI, Sí. Bueno, vos sabés que la semana pasada que te contábamos estuvo Pablo Manzanelli e inauguramos una sección también que es a todos nuestros invitados e invitadas pedirles una propuesta en torno al tema que trabajan o alguna cosa le gusta. Primero, antes de eso,
para vos, ¿hay que tener un programa económico, sí o no? ¿Es un objetivo tener un programa económico o no? Porque esto es una primera discusión. Es una herramienta, no es un objetivo, es un instrumento y creo que sí hay que tenerlo. Bien. Punto Con para- flexibilidad. Medio, punto porque para- dijo herramienta. Medio punto. Mirá, él Entre los dos sumás uno. me roba Entre puntos, los dos sumás tipo, uno. me roba puntos con detalle, ¿viste? Nadie habló acá de puntos y coma, pero él ahí Sí, hay está que trabajar tratando. por la Bien, unión, no bien, por bien. la No, diferencia. qué Bueno, bárbaro. para vos sí. Bien, espectacular. Bueno, medio Bueno, punto más. yo ya tengo varios puntos acumulados acá. No, tenemos una plaquita, te vamos a mostrar, una propuesta que trajo Pablo. Y fíjate ahí, la propuesta de él era la regulación de los grandes grupos económicos argentinos en función de, bueno, que no especulen y se la lleven todas, sino que la pongan a producir en nuestro país en un contexto de un marco productivo, de desarrollo de nuestra industria y de justicia social. Y nosotros pusimos un puntaje que eso le vamos a pedir a nuestros, ¿cómo se dice? Youtubers, followers, Oyentes, seguidores, oyentes, Bien. audiencia. Bien. Todo eso Al que público. voten en el chat del YouTube y o que manden sus comentarios, si le quieren escribir por teléfono a Santiago también. Bien, gracias. Y vamos a ir poniéndole puntajes también, pero además vamos a ir construyendo el programa económico. Así que también te estamos pidiendo a vos una propuesta que la semana que viene va a engrosar esa pequeña lista. Te quedaste. Voto por la propuesta de Pablo, me parece. Muy bien. Esa la ponemos. ¿Cuántos puntos le pones? ¿Del 1 al 5? 5. Bien, Bien, perfecto. bien. Bien. Es muy necesaria. La propuesta es pagarle, quedarnos en el fondo, pero salir de la deuda con el fondo. Y ahí la pregunta es cómo. Me acuerdo de un proyecto que era que la paguen la que lo Claro, fugan, armar algo el así. fondo, armar un fondo cobrando impuestos a los que un fondo para pagarle al fondo cobrando impuestos a los que fugaron capitales, a los que fugaron obviamente sin declararlos. O Pero sea, los que se eso ya existe beneficiaron. como propuesta, claro. Los Bien. que se Ese es un proyecto que se beneficiaron. llevó al Senado. Sí, yo estaba, no vos sé si también. sí, las estuvimos dos y Pablo pusimos, Manzanelli también. También, en Sí. diputados y en Senado. Sí, defendimos y ese no- proyecto no que es pasó eso, nada. que es, perseguir a los fugadores, digamos, a los que tienen no declarados, ¿no? Porque hay gente que tiene dinero en el exterior, está declarada y paga sus impuestos en la Argentina, es decir, los bienes personales vos los puedes tener radicados en una cuenta en el exterior y pagar los impuestos y eso es lo que corresponde, pero hay muchos otros que tienen dinero afuera que no está declarado y que entonces no le genera Sí. ningún beneficio a nuestro país. Perdón, y quisiera decir una Uy. cosa más, que por ahí no se sabe mucho. Este año, en septiembre, termina el acuerdo vigente con el fondo. Hasta septiembre de 2026 solo tenemos que pagar intereses al fondo, que son altos, pero solo intereses. Y ya no estamos bajo las condicionalidades del fondo. Somos un gran deudor, tenemos que seguir supervisados, pero sería muy bueno que no haya otro acuerdo con el fondo. Que no haya otro ¿Y vos acuerdo con pensás el fondo que- como están buscando. No ¿Vos es pensás que están necesario, no hay buscando un nuevo acuerdo? Bueno, el gobierno dice todos los días que ya están hablando de un nuevo acuerdo con el fondo. El fondo dice no, todavía no, pero por ahí más adelante Y sí. esto para aclarar un poquito, ¿qué significa que no hay más condicionalidades? ¿Quiere decir que solamente le debemos, pero que ellos no van a venir cada 3 meses No acá a ver pueden. si cumplimos X meta? No, claro, hay que vamos a seguir teniendo la supervisión reforzada del equipo, del fondo, acá en la Argentina, mirando las cuentas y todo eso, pero ya no tenemos la obligación de cumplir las metas con el fondo. O sea, desde septiembre de Bien, este año no Buen tenemos dato, obligaciones. buen Yo no dato. sabía Yo eso. tampoco, Mirá. Nos buen liberamos. dato. Mirá, nos liberamos. Igualmente, yo Pero- creo que no se vienen cumpliendo las condicionalidades hace rato. No, mira, si no se hubieran cumplido, no se hubieran realizado los desembolsos. Argentina recibió todos los desembolsos, toda la plata para pagar el stand-by de Macri. O sea, ahora la deuda que tenemos la empezamos a pagar en septiembre de 2026. Pero el stand-by de Macri ahora lo vamos a terminar de pagar. Buen dato ese. Para resumir, entonces la propuesta de Noemí es pagarle al fondo, pero No salirnos del discusión- Pero le tenemos que empezar a ¿Cómo? pagar El recién en cómo. 2026. Mientras tanto, no hacer otro acuerdo con el fondo y estos 2 años aprovecharlos para armar una gran movida mundial, porque solos nos dan por la cabeza, solos no podemos, para
que los países... Había endeudados clubes de hagan esto. deudores. ¿Vos qué opinás de los clubes de deudores? Que hoy, en este contexto de disputa global entre China y Estados Unidos, sería una posibilidad. Una posibilidad. En la década del 80 se rompió, pero el FMI siempre intenta romper. El FMI, el los club de acreedores, los fondos de inversión, los bancos, siempre los quieren romper. Pero tal vez ahora en este contexto... Bueno, mundial. Noemí, te agradecemos, la verdad Bueno, gracias un ustedes. golazo. Recomendamos los libros del Fondo Monetario Internacional porque me parece, para saber historia económica argentina, la relación con el FMI siempre es importante tenerlo claro. Nos llevamos esta propuesta de Noemí para que la gente vote. Bueno, y nada, seguimos... Para que voten, para que debatan, las cosas que nos gustan siempre, debatir un montón. Y bueno, nos encontramos la semana que viene y por lo que decía Noemí, si el 22 terminó esta reunión, el cumple el FMI es medio por esa época. ¿Le habrá algún festejo, mi Javier Milei? ¿Le hará algún festejo las calles en este país? ¿Le haremos algún tipo de saludito al fondo? Sí, me imagino, ¿no? Si nos saludó por el campeonato, nosotros, aunque sea un tuit, le tenemos que dar, otorgar. Una torta, ¿no? Con una 80 torta velitas. para que reparta, ¿no? Para que reparta la torta. No, si reparte el FMI vamos a estar en problema, entonces mejor no. Pero sí, algo le vamos a tener que dar. Bueno, hasta Mechi el próximo programa. Hasta sí, la el semana próximo que viene. miércoles, todos los miércoles a las 9 por Eva en vivo, en YouTube lo buscan y después también está en Instagram, en TikTok, en Twitter. Nos pueden seguir a mí, a Santi. Y les recordamos que sigan en las redes sociales a Eva TV, que se suscriban a Eva TV, que es muy importante para, ensanchar este canal de streaming. Un canal federal y con muchos compañeros y compañeras. Gracias, Noemí. Gracias, Noemí. Gracias.